Londres, 11 de abril de 2019. Son las 10:17 de la mañana cuando 7 agentes de la Policía Metropolitana entran en el número 3 de Hans Crescent, la Embajada de Ecuador. Su nuevo presidente, Lenín Moreno, acaba de retirar el asilo político que su país aprobó hace casi 7 años. Y ahora, las autoridades británicas tienen autorización para entrar y sacar al hombre que lleva viviendo dentro, en una habitación de tan solo 20 metros cuadrados, desde hace 2.487 días. No hablamos de una persona cualquiera, es el fundador de Wikileaks, una página web que en apenas 4 años publica los secretos mejor guardados del planeta, los diarios clasificados de 2 guerras, las conversaciones privadas de toda la diplomacia americana y hasta el arsenal de espionaje de la propia CIA. Un hombre al que Estados Unidos quiere condenar a más de 175 años de prisión, al que llega a plantearse a secuestrar e incluso envenenar. ¿Cómo un solo hombre acaba convirtiéndose en el enemigo número 1 de la primera potencia mundial? ¿Por qué les cuesta tanto callar a una sola persona? Y sobre todo, ¿qué hay en esos 10 millones de documentos para que 3 gobiernos americanos distintos hagan lo imposible por silenciarlo? Este es el misterio de Julian Assange. El 3 de julio de 1971, en Queensland, Australia, nace un niño llamado Julian Paul Hawkins. Su madre, Christine Ann Hawkins, tiene 18 años y es artista. Su padre biológico no está cuando él llega al mundo. Es solo un año después cuando Christine se casa con Richard Brett Assange que Julian toma ese apellido. Y para él, se convierte en su verdadero padre. Durante toda su infancia, la familia recorre Australia de ciudad en ciudad con su pequeña compañía de teatro ambulante. Julian crece en ese entorno, cambiando de casa, de barrio y de colegio constantemente. Para cuando llega a la adolescencia, ha vivido en más de 30 ciudades distintas. Y él nunca encaja del todo en ningún sitio, porque nunca está el tiempo suficiente para intentarlo. Muy pronto aprende a no depender de nada ni de nadie. En las bibliotecas construye solo una educación que ningún colegio le puede dar de forma completa. Hasta que un día, con 16 años, todo cambia. Su madre le regala un Commodore 64, uno de los primeros ordenadores personales de la historia. Internet todavía no existe como algo público, pero ya hay redes universitarias, militares, de comunicación entre instituciones. Julian de repente tiene acceso a un mundo que funciona con reglas propias, un mundo donde nadie sabe quién eres, de dónde vienes, ni cuántas veces te has mudado en los últimos 10 años. Y eso lo atrapa. Rápidamente aprende a programar, explorar sistemas y cifrar sus comunicaciones. Y pronto descubre que tiene un talento innato para encontrar grietas en los sistemas y entrar sin que nadie se dé cuenta. Para cuando cumple los 17, su vida gira por completo en torno a las redes y los foros. Y allí se da cuenta de una cosa: nadie usa su nombre real, así que decide hacer lo mismo. Elige Mendax, sacado del poeta romano Horacio, noblemente falso. Y en ese mundo no está solo. Se junta con otros 2 hackers, uno conocido como Trax, especializado en manipular redes telefónicas, y otro llamado Prime Suspect, capaz de entrar en cualquier red que se proponga. Los 3 se llaman a sí mismos los International Subversives. Y desde el primer día siguen una regla que los diferencia de la mayoría de hackers de la época: mirar, pero no tocar. Pueden copiar, pueden explorar, pero no pueden destruir datos ni modificar archivos. El hacking para ellos es curiosidad pura. Los objetivos que eligen no son precisamente pequeños. Juntos consiguen entrar en las redes del Departamento de Defensa de Estados Unidos, los sistemas de la NASA y hasta el propio Pentágono. Y las técnicas que utilizan para ello van cambiando. A veces entran a través de las líneas X.25, las redes que en esa época conectan centros académicos y organismos oficiales. Otras usan la ingeniería social, que consiste básicamente en manipular a la gente para sacar la información que jamás debería compartir. Y cuando quieren ir más lejos, tiran de la creación de Julian, Sycophant, un programa que permite lanzar decenas de ataques para hacerse con las contraseñas de sistemas del gobierno. Y entonces llega octubre de 1989. La NASA está a días de lanzar la sonda espacial Galileo hacia Júpiter. Es un momento importante, pero también polémico. Galileo utiliza módulos de energía de plutonio 238 para funcionar, y los grupos antinucleares llevan meses protestando contra el lanzamiento, especialmente después del desastre del Challenger 3 años antes. El ambiente es tenso, y en ese contexto los técnicos de la NASA detectan algo extraño en sus sistemas,
un mensaje. Vuestro sistema ha sido oficialmente wankeado. Habláis de tiempos de paz para todos y luego os preparáis para la guerra. Es el gusano Wank, Worms Against Nuclear Killers, y acaba de propagarse por toda la red DECnet de la NASA. Lo que hace es simular borrar todos los archivos del sistema. En realidad no elimina nada, pero eso los empleados no lo saben. El pánico es tan grande que solo el coste en tiempo perdido y sistemas limpiados innecesariamente se estima en $500,000. Es el primer gusano informático con mensaje político de la historia. Y los principales sospechosos detrás del ataque son los International Subversives. Mientras tanto, la Policía Federal Australiana lleva meses intentando rastrearlos. Llegan incluso a crear una única investigación para ellos, la Operación Weather. Monitorizan redes, rastrean conexiones, intentan seguir cada rastro de las intrusiones durante meses, pero no consiguen ningún resultado. Hasta que en septiembre de 1991, Julian comete un error. Esa noche está dentro del sistema central de Nortel, una multinacional canadiense de telecomunicaciones, cuando un administrador nota que hay alguien más conectado y empieza a seguir el rastro. En el momento que Assange se da cuenta de que lo están intentando cazar, hace algo inesperado. En lugar de desconectarse y desaparecer, manda un mensaje. Finalmente me he vuelto consciente, he tomado el control. El mensaje es una broma. Habla como si fuera el propio sistema, el ordenador que despierta, cobra conciencia y se dirige a su administrador. Pero justo por eso, la policía consigue rastrear su conexión hasta una línea de teléfono. Los tres saben que el tiempo se acaba, y Trax es quien peor lo lleva. Entre la ansiedad que arrastra y el miedo a lo que viene, termina hablando con la policía. Allí les cuenta todo, las redes, los métodos, los años de intrusiones, y no lo hace para hundir a nadie, sino porque ya no puede más. 6 semanas después, varios agentes rompen la puerta de Julian y lo detienen. La acusación pide una pena de 10 años de cárcel, por un joven de 20 años que nunca robó dinero, destruyó datos ni vendió información a nadie. Sin embargo, cuando el juez revisa el caso, decide no enviarlo a la cárcel. Le pone una multa de $2.100 australianos más una fianza de $5.000. Aún así, hay otro problema. Julian Assange tiene un currículum que no encaja en ningún sitio. Nadie quiere contratar a alguien que tiene una condena por haber entrado en los sistemas del Pentágono y la NASA. Así que elige lo único que se puede hacer cuando el mundo no te ofrece un camino. Se lo construye él mismo. Durante los siguientes años trabaja como consultor de seguridad, viaja, estudia y va de proyecto en proyecto. En 1995 trabaja en el desarrollo de PostgreSQL, uno de los sistemas de gestión de código abierto más usados del mundo, incluso a día de hoy. En 1997 crea Rubberhouse, un programa de cifrado pensado para activistas en peligro de ser detenidos y presionados a revelar sus contraseñas. Y todo esto lo hace mientras modera el foro de criptografía Aucrypto y Suburbia Public, uno de los primeros servicios de internet abierto al público. Pero durante todos esos años, Assange está pensando en algo más grande. Él empieza a interesarse por los cypherpunks, activistas digitales con un lema muy claro: privacidad para los débiles, transparencia para los que mandan. Lee sobre cómo los sistemas de poder mantienen su control a través del secreto, y pronto empieza a dar forma a una idea: crear una plataforma donde cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda enviar documentos de forma completamente anónima. Un buzón imposible de rastrear, diseñado para que ni siquiera él mismo pueda saber quién le envía cada documento. Y tiene una ventaja legal que lo cambia todo: no roba nada, no hace el hackeo ni entra en ningún sistema, solo recibe los archivos y después la plataforma los publicará tal cual, sin filtros ni intermediarios. Esa combinación, para la gente con secretos que esconder, es una pesadilla. La infraestructura se construye sobre Tor, y los servidores se reparten por países con leyes fuertes de privacidad como Suecia, Islandia o Bélgica. Es, en esencia, imposible de apagar. Con la idea ya en marcha, Julian empieza a reclutar un equipo, y lo hace en eventos de hacking, comunidades cypherpunk y foros de privacidad. Porque Wikileaks no tiene oficina ni sede, es solo el conjunto de hacktivistas, programadores y periodistas repartidos por todo el mundo. Y en diciembre de 2006, publican el primer documento de la web. Es una supuesta orden para eliminar a altos cargos del gobierno somalí. El problema es que no tienen todavía ningún sistema de verificación fiable. Julian Assange reconoce que ni él mismo está seguro de si el documento es auténtico. El modelo inicial se parece más a Wikipedia que a un medio de comunicación. La idea es que la comunidad ayude a verificar y contextualizar los documentos,
pero ese sistema no tarda en evolucionar hacia algo muy distinto. El primer golpe real llega en 2007, cuando Wikileaks publica el informe Kroll, un documento que el gobierno keniano encargó en secreto para investigar la corrupción de su expresidente. Dentro se explica cómo más de 1.300 millones de dólares terminaron escondidos en casi 30 países. Y el momento no puede ser peor. La filtración llega tan solo 3 meses antes de las elecciones presidenciales en el país. El resultado es devastador. Se desata una oleada de violencia que deja cientos de personas fallecidas y miles desplazadas de sus hogares. La conexión entre la filtración y la violencia posterior es uno de los primeros debates serios sobre las consecuencias reales de publicar documentos sin poder controlar lo que desencadenan. Pero también es la primera prueba de que el modelo Wikileaks funciona. Un documento que un gobierno ha enterrado durante 3 años llega al público y cambia la historia de un país entero. Ese mismo año, Wikileaks publica manuales confidenciales de la Iglesia de la Cienciología, y poco después expone el vertido tóxico de la empresa Trafigura en Costa de Marfil. Aunque el caso que marca un antes y un después es otro, el del banco suizo Julius Baer. En enero de 2008, Wikileaks filtra documentos internos con pruebas de cómo la compañía ocultaba dinero en las Islas Caimán para no pagar impuestos. Como respuesta, el banco demanda a Wikileaks en un tribunal federal de California, y consigue que un juez emita una orden que obliga al registrador de dominios de Wikileaks, una empresa llamada Dynadot, a retirarlo de sus registros. Y técnicamente desaparece de Internet. Pero borrar un dominio no es borrar una web. Lo único que desaparece es el nombre wikileaks.org. Los servidores siguen encendidos y accesibles a través de su dirección IP directa. Y en cuestión de horas, activistas de todo el planeta levantan más de 150 dominios espejo apuntando a esos mismos servidores. Además, la cobertura mediática del intento de censura genera tanta atención sobre los documentos que el propio banco retira la demanda semanas después. El patrón que nace aquí va a repetirse constantemente a partir de ahora. Intentar cerrar Wikileaks por la vía legal es publicidad gratuita, y con ese escudo legal, Julian pone en marcha la operación que va a cambiarlo todo. Bagdad, 12 de julio de 2007. Son las primeras horas de la mañana y la zona ya lleva horas caliente. Las tropas americanas en tierra están en movimiento. Y en el aire, 2 helicópteros Apache AH-64 patrullan la zona. Uno de ellos lleva una cámara en el cañón que graba todo lo que ocurre abajo. De repente, los pilotos ven a un grupo de personas caminando por una plaza. Desde el aire los confunden con insurgentes armados y piden autorización para abrir fuego. Se la dan. En ese instante, el cañón automático de 30 mm dispara directamente sobre el grupo. Pero lo que los pilotos no saben es que entre esas personas hay 2 empleados de la agencia de noticias Reuters. Namir Noreldin, de 22 años, y Saed Chmak, de 40. En esa primera ráfaga mueren alrededor de 8 personas. Pero la cosa no acaba ahí. Saed Chmak sobrevive, está herido y se arrastra por el suelo intentando ponerse a cubierto. Minutos después, una furgoneta negra se detiene junto a los heridos. El conductor se llama Salem Atashiar Tomal, y después de ver lo que está ocurriendo, decide parar a ayudar. Los pilotos ven la furgoneta, piden permiso para disparar otra vez, y de nuevo, lo obtienen. En total, entre 12 y 18 personas fallecen ese día. Y en Reuters lo notan enseguida, sus 2 empleados no vuelven. Cuando le piden respuestas al ejército, ellos les dicen que han muerto en un combate entre fuerzas americanas e insurgentes, pero Reuters no lo acepta. Los testigos insisten en que allí no había ningún combate, y la cámara de Namir confirma lo mismo. Sus últimas imágenes muestran una calle tranquila, sin disparos ni insurgentes armados. Durante 2 años, Reuters intenta obtener el vídeo de la cámara del helicóptero a través de la Ley de Libertad de Información. Sin embargo, el ejército de Estados Unidos repite una y otra vez que no encuentra la copia del vídeo. Pero alguien sí la tiene. Una analista de inteligencia de 22 años llamada Chelsea Manning. En octubre de 2009, llega a Irak asignada a una unidad de la 10ª División de Montaña del Ejército de Estados Unidos. Su trabajo le da acceso a la red clasificada CyberNet, el sistema a través del cual el gobierno transmite material confidencial. Ella es una de las personas con mayor acceso a información clasificada de toda la zona, y está pasando por una crisis personal y moral que la está destruyendo por dentro. Vive rodeada de compañeros que ella misma describe como hipermasculinos, sufre disforia de género, y en su trabajo ve cosas que no cuadran con la versión oficial de la guerra. Cada día ve nombres, cifras y fallecidos que nunca van a ser investigados, y llega un momento en el que decide que no puede seguir mirando hacia otro lado.
Desde finales de 2009, Manning empieza a descargar archivos clasificados, y entre esos documentos está el vídeo del helicóptero Apache. Ella sabe que tiene algo que el mundo debe ver, y necesita un sitio donde publicarlo sin que la arresten. Es entonces cuando encuentra Wikileaks, ese buzón anónimo diseñado para gente exactamente como ella. Empieza a subir los archivos uno tras otro. Pero tan solo un par de meses después, contacta por un chat cifrado con Adrian Lamo, un hacker muy conocido al que la revista Wired acaba de dedicar un artículo. Manning llevaba semanas cargando sola con el secreto más grande de su vida. No podía contárselo a nadie de su unidad ni tampoco a su familia, y esa soledad la estaba consumiendo. Cuando lee sobre Lamo, piensa que si alguien en el mundo puede entenderla, es él. Con el alias Bradas87 le confiesa todo. Lamo la escucha, procesa lo que acaba de escuchar y entonces hace dos llamadas. La primera es a un amigo suyo llamado Tim Webster, exoficial de inteligencia del ejército. La segunda es a un socio comercial, que llama directamente a la línea de denuncias de la División de Investigación Criminal del ejército. Unos días después, Manning es detenida en su base de Irak. Le esperan meses de aislamiento, un juicio militar y la condena más dura en la historia de Estados Unidos contra un filtrador, 35 años de prisión. Pero eso ya da igual. Ese vídeo y cientos de documentos más ya son públicos. El vídeo del ataque se ha extendido por internet a una velocidad imposible de controlar. Millones de reproducciones en horas, portadas en todo el mundo. Y aún así, no hay consecuencias. Ningún piloto es procesado. Y el ejército simplemente dice que actuaron según las reglas de enfrentamiento. Pero lo que sí cambia es Wikileaks. Hasta ese día solo era conocido entre foros activistas. Ahora, el nombre está en todas partes. Y todos se hacen la misma pregunta. ¿Qué más tienen? 3 meses y medio después, Wikileaks filtra otros 75.000 documentos internos. Son informes de campo clasificados que cubren 6 años de guerra contados desde dentro, a nivel de soldado, con fechas exactas, coordenadas, nombres de operaciones y cifras de bajas que nunca han aparecido en ningún informe oficial. Es la mayor filtración de documentos de la historia. Pero Assange es consciente de que soltarlos en bruto no sirve de nada, ya que el público general no puede entenderlos. Son tablas, abreviaturas, códigos militares y coordenadas. Necesita que alguien los convierta en historias. Así que toma una decisión: aliarse con los medios más importantes del mundo. The Guardian, el New York Times y Der Spiegel trabajan durante semanas en habitaciones de hotel cerradas. Y ese mismo día, los 3 periódicos publican sus reportajes a la vez. Dentro de esos documentos hay de todo. Una unidad secreta llamada Task Force 373 dedicada a capturar y eliminar objetivos, pagos de la CIA a informantes locales, e incluso pruebas de que las cifras oficiales se quedan cortas. El Pentágono tarda unas horas en reaccionar, y su respuesta es predecible. Dicen que los informes no cuentan la historia completa y que su publicación pone vidas en riesgo. Y justo cuando parece que ya lo han publicado todo, llega el segundo golpe. Wikileaks vuelve a batir su propio récord con 391.000 documentos más. Pero lo que más impacto genera no son los números, es la Orden Frago 242. Una instrucción interna que ordena a todos los soldados no investigar los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad de Irak, siempre que no haya estadounidenses involucrados. El resultado son cientos de casos en los que las tropas americanas ven con sus propios ojos detenciones ilegales o malos tratos, y no intervienen porque las órdenes dicen que no deben hacer nada. Para esta segunda entrega, la red de periódicos crece aún más. Se suman Al Jazeera, Le Monde y The Bureau. Son ahora 6 medios de comunicación publicando simultáneamente material clasificado. Nunca jamás en la historia había ocurrido nada parecido. Y sin dejar apenas tiempo para respirar, un mes después, llega Cablegate. En noviembre de 2010, Wikileaks difunde 251.000 mensajes diplomáticos procedentes de 274 embajadas y consulados de todo el mundo. Las presiones, favores, operaciones que se disfrazan de cooperación internacional. Se puede leer a diplomáticos describiendo a Angela Merkel como la que evita los riesgos y raramente es creativa, o mensajes describiendo la corrupción de la familia del presidente de Túnez. El impacto diplomático sacude a docenas de países a la vez, y la respuesta no se hace esperar. El fiscal general Eric Holder anuncia una investigación criminal, y se activa una campaña coordinada para destruir Wikileaks financiera y tecnológicamente, sin necesidad de ir a un tribunal. Amazon borra Wikileaks de sus servidores, luego PayPal bloquea las donaciones a la organización. Después, Visa, Mastercard, Bank of America y Western Union congelan sus cuentas.
En cuestión de días, Wikileaks pierde el 95% de sus ingresos y prácticamente toda su infraestructura. Sin embargo, acabar con todo es más difícil de lo que parece. Para entonces, existen ya unas 2000 copias espejo de la web repartidas por todo el mundo. Y para esquivar el bloqueo financiero, la organización se pasa a una moneda que los bancos no pueden congelar y que casi nadie conoce todavía: Bitcoin. Pero toda esa presión también hace que alguien decida entrar en la guerra: Anonymous. Lanzan la operación Payback, ataques de denegación de servicio masivos contra todas las webs que participaron en el bloqueo. Es la primera gran batalla en Internet entre el poder establecido y los que quieren desafiarlo. Y en medio de todo eso, en el pleno pico de las filtraciones, Julian Assange viaja a Suecia. Su plan es convertir el país, con sus potentes leyes de prensa, en la base segura de Wikileaks. La organizadora del viaje es Anna Ardin, una activista política sueca de 31 años que le ofrece su apartamento en Estocolmo para que se quede mientras ella está fuera de la ciudad. Pero Ardin vuelve antes de lo previsto, y la noche del 13 de agosto tienen relaciones sexuales. Al día siguiente, ella organiza una fiesta en su honor y esa misma noche publica un tuit. Sentada al aire libre a las 2 de la madrugada, casi sin frío, con la gente más genial e inteligente del mundo. Es increíble. Todo parece ir bien. Hasta que el 16 de agosto, Julian viaja fuera de Estocolmo y pasa la noche con Sofia Wilén, una estudiante que estuvo en su evento. 4 días después, Anna Ardin y Sofia Wilén acuden juntas a una comisaría. No van a denunciar una violación, van simplemente porque quieren obligar a Assange a hacerse una prueba de enfermedades sexuales. La policía escucha sus declaraciones y aún así, abre una investigación por violación y acoso sexual. Wilén se agobia tanto con lo que está pasando que se niega a firmar su propia declaración y deja de colaborar con la policía. Pero ya es demasiado tarde. Esa misma noche, la fiscalía filtra la información al diario sueco Expressen: Julian Assange, buscado por violación. La noticia recorre el mundo entero en cuestión de horas, y lo que viene después solo se puede resumir en una palabra: caos. El 20 de agosto, la fiscalía emite una orden de arresto contra Julian. El 21, la fiscal jefa Eva Finé lo anula porque considera que no hay base suficiente para sostenerla. Y cuando el caso parece cerrado, una fiscal de rango superior llamada Marianne Ny reabre la investigación, y el 18 de noviembre de 2010 emite una orden de arresto europea contra él. En ese momento, Assange está en Londres, y decide entregarse voluntariamente en una comisaría. Allí, lo detienen y acaba en prisión. Pero una semana después, sale en libertad bajo una fianza de $380.000. Como puedes ver, hay algo en todo esto que no encaja del todo, y que los abogados de Julian repiten desde el primer día. Él abandona Suecia el 27 de septiembre con permiso explícito de la propia fiscalía. Es solo semanas después, cuando ya está en Londres, cuando Marianne Ny decide emitir la orden de arresto. Y hay más. Documentos internos del Servicio de Fiscalía del Reino Unido revelan que los propios británicos habían estado guiando a la Fiscalía sueca sobre cómo manejar el caso. En uno de esos correos, un abogado de Londres le escribe a Ny literalmente: no se te ocurra echarte para atrás. Eso no es solo una cooperación judicial entre países, es una cacería. Aún así, la posición de Julian no cambia en ningún momento. Acepta ser interrogado en Londres, en la embajada sueca del Reino Unido o por videollamada. Lo que no va a hacer es viajar directamente a Suecia. Y esta decisión tiene una explicación clara. Si va a Suecia, el sistema legal le impone automáticamente una detención preventiva de 4 días en aislamiento, sin acceso a abogados. Y una vez allí, nada impide que acabe extraditado a Estados Unidos a través de los tratados bilaterales. Assange señala además que Suecia no es un país muy neutral cuando Washington llama a su puerta. Pero Marianne Ny simplemente se niega a interrogarle de otra forma. En junio de 2012, Julian Assange agota su último recurso legal en el Reino Unido. El Tribunal Supremo británico acaba de fallar a favor de su extradición a Suecia. Ya no hay ninguna salida legal. Y ahora tiene 2 opciones: subirse a un avión rumbo a Estocolmo o hacer algo que nadie espera. El 19 de junio, Assange se para frente al número 3 de Hans Crescent. Pero es imposible reconocerlo. Un casco le tapa la cara, tiene ropa de repartidor, el pelo teñido y lentillas. Lleva incluso una piedra en el zapato para caminar de forma distinta. Y entonces cruza la puerta y entra en la embajada de Ecuador. Dentro, se identifica y pronuncia las palabras que lo cambian todo: solicito asilo político. Es una jugada desesperada, pero el presidente de Ecuador, Rafael Correa, un líder de izquierdas que lleva años enfrentando públicamente a Estados Unidos, ve en el caso de Julian Assange exactamente el tipo de batalla que le interesa dar.
el 16 de agosto, Ecuador concede el asilo. Inmediatamente la policía británica rodea el edificio, pero no pueden entrar sin permiso, porque hacerlo sería violar la soberanía diplomática de un estado extranjero, una línea que ningún país puede cruzar. Lo que le espera a Julian dentro de la embajada es una habitación diminuta, de tan solo 20 metros cuadrados sin ventanas. Ahí es donde va a tener que vivir, trabajar, dormir y recibir visitas por mucho más tiempo del que imagina. Pero lo que ocurre dentro de esas 4 paredes no es solo supervivencia. WikiLeaks sigue funcionando. Desde la embajada, Assange coordina la publicación de los correos internos de Sony Pictures en 2014, nuevas pruebas del espionaje de la NSA que continúan lo que Edward Snowden empezó. Sin embargo, en 2016, Julian cruza una línea que marca el resto de su vida. 3 días antes de la Convención Nacional Demócrata de Estados Unidos, WikiLeaks publica 19.000 correos y 8.000 archivos del Comité Nacional Demócrata. Los documentos demuestran que el partido llevaba meses favoreciendo a Hillary Clinton frente a Bernie Sanders durante las primarias, algo que siempre habían negado públicamente. Pero el problema no es lo que dicen los correos, es de dónde vienen. La inteligencia americana está segura de que esos correos fueron robados por el GRU, la inteligencia militar rusa, y entregados a WikiLeaks a través de intermediarios. Assange lo niega, y no es para menos, porque aceptar esa versión convertiría a WikiLeaks en la herramienta de una potencia extranjera para manipular unas elecciones americanas. WikiLeaks dejaría de ser periodismo para convertirse en un instrumento. Y con esa sombra todavía encima, publica Vault 7. Los documentos internos de la división de hacking de la CIA. Herramientas para entrar en prácticamente cualquier móvil del planeta, virus diseñados para atacar coches, y hasta un programa que convierte televisiones en micrófonos. Y en cuanto todo esto sale a la luz, el arsenal pierde su valor, los sistemas quedan expuestos y por tanto inservibles. Inmediatamente el director de la CIA, Mike Pompeo, declara a WikiLeaks como un servicio de inteligencia hostil no estatal, una categoría legal con consecuencias enormes. Elimina cualquier protección de la primera enmienda. Ahora, WikiLeaks es tratada como un enemigo del Estado. Unos meses después, en 2017, Rafael Correa deja la presidencia de Ecuador, y con él se va la única razón por la que Julian sigue dentro de esa embajada. En cuanto llega al poder el nuevo presidente Lenín Moreno, empieza a deshacer todo lo que Correa construyó. La embajada comienza a imponer reglas cada vez más estrictas, horarios de visita limitados, nuevos protocolos de seguridad, incluso le cortan el acceso a Internet. Assange se queda completamente aislado del mundo exterior. Como respuesta, WikiLeaks difunde los INA Papers, un caso de corrupción que afecta directamente a Moreno. El 8 de abril de 2019, el Departamento de Justicia americano manda al gobierno de Ecuador una solicitud con el sello de altamente confidencial. Dentro hay una orden clara. Ecuador debe permitir que todos los archivos, documentos y equipos de Julian Assange sean entregados a un agente del FBI en Londres. 3 días después, Moreno revoca el asilo. La policía británica entra en el edificio. Al fin, consiguen detener a Assange y trasladarlo a la prisión de Belmarsh, una cárcel de categoría A donde solo acaban los presos más peligrosos de Inglaterra. Casi de inmediato, Estados Unidos presenta una solicitud formal de extradición basada en 18 cargos, pero tan solo unos meses más tarde, la ONU entra en escena. Una psiquiatra visita a Julian en Belmarsh, y lo que encuentra le lleva a declarar públicamente que Assange muestra todos los síntomas compatibles con maltrato psicológico, y que su vida correría peligro si es extraditado a Estados Unidos. Esta es la primera vez que las Naciones Unidas describen así el trato a un preso en suelo europeo occidental. Pero todavía hay más. Mientras Assange aún estaba encerrado en la embajada de Ecuador, había otra operación en marcha. La empresa UC Global, dirigida por un hombre llamado Morales, llevaba la seguridad del edificio, y sobre el papel, su trabajo era proteger la embajada y a su huésped más famoso, pero en la práctica hacía justo lo contrario. Según El País, desde 2017 Morales viajó una y otra vez a Las Vegas, donde a través de sus contactos acabó trabajando para la CIA. Y a partir de ese momento, cada rincón de esa embajada pasó a formar parte de una operación de espionaje. Instalaron micrófonos ocultos en los extintores de incendios, en el despacho donde Julian trabajaba, en el baño y en la sala donde se reunía con sus abogados. Pero eso era solo una parte, porque los propios empleados de la empresa tenían instrucciones directas de fotografiar los pasaportes de cada persona que entrase en la embajada, y de desmontar sus teléfonos para copiar todo el contenido antes de devolvérselos.
Según un testimonio, Morales llegó incluso a discutir la posibilidad de facilitar un secuestro dentro de la propia embajada, e incluso se planteó envenenarle. La pregunta legal que todo esto genera es fundamental. Si Estados Unidos ha estado escuchando durante años las conversaciones entre Assange y sus abogados, si han tenido acceso completo a la estrategia de defensa, a los argumentos que van a usarse en el juicio, a las pruebas que el equipo considera relevantes, ¿de verdad puede existir un juicio justo así? La respuesta llega en enero de 2021. La jueza Vanessa Baraitser bloquea la extradición. Y lo hace por un solo motivo: el riesgo real de que Assange acabe con su vida en una cárcel americana. Pero aún así, unos meses después, el Tribunal Superior elimina parcialmente la decisión de Baraitser después de que el gobierno americano prometa que Assange será tratado justamente. El debate sobre si esas garantías son reales o no durará años, concretamente hasta mayo de 2024. Ese mes, el Tribunal Superior de Londres le da a Julian Assange una última oportunidad de apelar contra la extradición. Otra vez, Julian se encuentra en el punto de partida. Pero justo cuando parece inevitable, él y el gobierno de Estados Unidos llegan a un acuerdo. Los abogados de Assange y el Departamento de Justicia llevaban meses negociando en secreto, y el trato que firman es el siguiente. Julian se declara culpable de un único cargo: conspiración para obtener y divulgar información de defensa nacional, a cambio de que la sentencia sea el tiempo que ya ha pasado en Belmarsh, 5 años y 2 meses, sin un solo día más de prisión. Pero, ¿por qué Estados Unidos, después de perseguirle durante 14 años, acepta dejarle libre por 5 años ya cumplidos? El problema de abrir ese juicio es lo que sacaría a la luz. La defensa tiene pruebas de que la CIA lleva años espiándolo y conspirando contra él, y todo eso tendría que contarse en un tribunal delante del mundo entero. A eso se suma la presión política. Australia, un aliado clave, llevaba meses exigiendo el fin del caso. Para Washington, Assange entre rejas es un símbolo cada vez más incómodo. El país que da lecciones de libertad de prensa tiene preso a un periodista. El acuerdo lo soluciona todo de golpe. Washington se queda con lo esencial: Assange declarándose culpable bajo la ley de espionaje, un aviso para el próximo que lo intente. Y de paso se ahorra el riesgo de perder en un tribunal, lo que ya sería una humillación total. Julian, a cambio, es un hombre libre. Hoy, Julian Assange vive en Australia. Ha regresado al lugar donde todo empezó. Pero no ha vuelto solo. Con él están Stella, una abogada de la que se enamoró dentro de la embajada, y sus 2 hijos. Poco a poco, Julian ha ido reapareciendo en entrevistas y eventos públicos, y el caso de Suecia, el que lo empezó todo, terminó en absolutamente nada. La fiscalía archivó la investigación en noviembre de 2019. Assange nunca fue acusado ni cumplió condena. Por otro lado, Chelsea Manning salió libre en 2017, después de que Barack Obama pusiera fin a su condena tras 7 años entre rejas. Lo que queda después de todo esto es difícil de resumir en una sola frase, pero los números ayudan. Wikileaks publica a lo largo de su historia más de 10 millones de documentos clasificados. Sus filtraciones cambian para siempre la forma en que el mundo mira al poder. Y a pesar de todo, ninguno de los crímenes que Wikileaks reveló tuvo consecuencias. Publicarlos, sí.